Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es José Drago Silva. Soy presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología y a nombre de nuestra institución nos invitamos a compartir con nosotros el Día Mundial del Corazón. Nuestra sociedad es parte de la Federación Mundial de Cardiología y en este día todas las sociedades médicas científicas dedicadas al estudio del corazón dedican actividades para que los pacientes conozcan más sobre los males que aquejan al corazón. En esta oportunidad hemos elaborado un programa muy importante para que ustedes conozcan un poco más acerca de las dolencias cardiovasculares. Tendremos entrevistas con especialistas que nos ayudarán a conocer cómo reconocer problemas del corazón, el infarto miocárdico agudo, las arritmias, la falla del corazón y, por supuesto, todas las situaciones que pueden llevar a que un paciente sufra del corazón. También tendremos una sesión que nos ayudará un poco a cómo manejar la tensión nerviosa y cómo alimentarse saludablemente. Ambos son pilares fundamentales en el cuidado de la salud cardiovascular. Y finalmente tendremos una actividad de ejercicio realizada por un grupo de pacientes que hacen sesiones de rehabilitación cardíaca, lo cual es muy importante para que puedan mejorar su salud y mantenerse en buenas condiciones. Antes de empezar, quiero agradecer a nuestros auspiciadores que nos brindaron un aporte valorable, valioso y desinteresado para poder llegar a ustedes con este programa. Es los laboratorios Tecnofarma, Sanofi, Bayer y Boehringer Ingelheim, que nos han ayudado con un aporte desinteresado para poder llegar a ustedes con esta programación. Pónganse entonces cómodos para poder escuchar y ver lo que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. Estimados amigos, estamos hoy, el Día Mundial del Corazón, con el doctor Ricardo Coloma, quien es cardiólogo intervencionista del Hospital Central de la Fuerza Aérea. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido al Día Mundial del Corazón. Muchas gracias, Pepe. Acá celebrando el Día Mundial del Corazón, muchas gracias por la invitación. Estamos justamente acá para conversar un poco. Muy bien, entonces hoy día vamos a hablar sobre el infarto agudo al miocardio. Ricardo, en palabras sencillas, ¿podrías explicarle a los amigos televidentes qué es un infarto agudo al miocardio? Muy bien. Creo que lo primero es reconocer que la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas el infarto agudo de miocardio ocupa uno de los primeros lugares. ¿Y cómo ocurre esto? El corazón, que es el órgano que tenemos nosotros en el pecho, está irrigado, o sea, le llega sangre y se nutre por unas arterias que le envuelven, que se llaman las coronarias. Cuando una de las coronarias se obstruye, generalmente por un coágulo o un trombo, ocurre de que esa parte del corazón se muere y eso nosotros lo denominamos infarto agudo de miocardio. Muy interesante. ¿Y cómo el paciente puede sospechar que está presentando un infarto agudo al miocardio? Es importante reconocer los síntomas del infarto agudo de miocardio. El principal y más importante síntoma es el dolor de pecho, que es un dolor opresivo en la mitad del pecho, llamamos región precordial, intenso, ¿no? Y muchas veces irradiado a la garganta, a la mandíbula, a los brazos y también a la espalda. En otras ocasiones también se presenta con sensación de falta de aire. Principalmente debemos sospechar en aquellas personas que tienen presión alta, diabetes, colesterol elevado o que fumen y personas
que tengan comorbilidades o también antecedentes familiares. Eso es muy importante. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué es lo que debe hacer un paciente o las familiares cuando uno de sus integrantes está presentando estos síntomas y se sospecha que puede tener un infarto al miocardio? ¿Cuál sería lo mejor que se podría hacer para poder ayudar al paciente? Lo que hay que reconocer principalmente, y hay que saberlo, es de que mientras más tiempo pasa cuando la persona tiene esas molestias que ya comentamos, el músculo cardíaco se va muriendo. Quiere decir que el tiempo es músculo. Por lo tanto, nosotros debemos actuar lo más rápidamente posible. Si es posible, llamar a las ambulancias, a los servicios para que pueda ser trasladado a un lugar de atención y llegar a una emergencia lo más rápidamente posible. Y una vez que el paciente llega a la emergencia y se cataloga que efectivamente está presentando un infarto agudo al miocardio, ¿cuáles son las herramientas y los tratamientos con que contamos los cardiólogos que podemos ofrecer a los pacientes para ayudarlos a salvarlos de este problema tan serio que es el infarto agudo al miocardio? En realidad, en la literatura médica se recomiendan dos tipos de tratamiento. Uno de ellos es a través de una sustancia que es un fármaco que se coloca a través de la vena y que tiene la propiedad que diluye el coágulo que ha obstruido las arterias del corazón, las coronarias, y eso salva vidas. Y otra de las formas de tratar es ya la forma mecánica, que es a través de unos instrumentos, eso lo hacemos nosotros, meter catéteres especiales, ya sea a través del brazo, de la pierna, llegar a la arteria del corazón y a través de un alambrecito atravesar la obstrucción y abrir la obstrucción y colocar una malla metálica que se llama stent, o sea, abrir mecánicamente la arteria para que pase la sangre. Eso se llama angioplastía con colocación de stent. Me parece formidable que podamos contar con muchas herramientas, instrumentos y dispositivos que van a ayudar a los pacientes a prevenir que haya mayor deterioro en el corazón. Yendo más allá de esto, ¿cómo aconsejaríamos a los pacientes para no tener que llegar a esta disyuntiva tan seria de tener que acudir a una emergencia y de todas maneras con los riesgos que pudieran haber de todo esto, porque a veces muchos infartos no llegan a la emergencia, se quedan en el camino, se quedan en la casa? ¿Qué actitud preventiva aconsejarías en los pacientes con los factores de riesgo que tú comentaste para evitar que llegue al infarto o que puedan tener estos problemas tan serios? Yo creo que lo más importante es los controles médicos periódicos. Los pacientes que ya tienen presión alta, diabetes, colesterol o que en su pasado han fumado, tienen sobrepeso y antecedentes familiares de estas enfermedades, deberían tener un control periódico con el especialista, ¿no? De tal suerte de que traten de por lo menos mantener los niveles dentro de lo normal, ya sea la presión, la diabetes, que es la glucosa, el colesterol, y con eso nosotros reducimos el riesgo de que tengan este infarto. Ahora bien, una de las recomendaciones también es el ejercicio físico habitual, regular y una buena dieta. La buena dieta ha demostrado de que también puede disminuir el riesgo de tener un infarto. Y si el paciente ya tuvo un infarto, pero tiene un tratamiento exitoso, de hecho se recomiendan también cuidados para que no ocurra un segundo evento. ¿Hay que poner énfasis también en las mismas medidas en este grupo de pacientes o hay que ser incluso más incisivo con tratamientos más intensos en estos casos? Bueno, es importante porque el paciente, una vez que salga del problema agudo, se ha demostrado que entre un 30 a 40% abandonan el tratamiento. Hay que recordar que los pacientes que ya tuvieron un evento, lo más probable es que puedan tener un segundo evento con más frecuencia que otras personas que no han tenido nada. Entonces lo importante es los controles médicos, su medicación, que no deberían pararla, no deberían suspenderla por nada, ¿no? Salvo específicamente por indicación médica o por alguna complicación. A veces suspendemos en pacientes que han tenido una hemorragia, etcétera, pero lo ideal es no suspender ninguna medicación. Acudir habitualmente a las citas y las recomendaciones de la dieta y ejercicio físico regular, ¿no? Qué importante es conocer todos estos consejos y los
tratamientos y medidas con los cuales los cardiólogos podemos ayudar a los pacientes a prevenir problemas tan serios que pueden afectar la vida dramáticamente como es el infarto agudo del miocardio. Agradezco al doctor Ricardo Coloma con sus importantes consejos que espero que sean de gran valor para todos ustedes. ¿Algunas palabras finales, Ricardo? Sí, recordar que este Día Mundial del Corazón lo que queremos es disminuir esta enfermedad, la mortalidad a nivel mundial. Ustedes son los principales actores de esto, ayúdenos a hacerlo, haciendo sus controles, haciendo una buena dieta, haciendo ejercicio físico regular y sobre todo cuidándose mucho en estas épocas que están difíciles. Muchas gracias, Ricardo. Estimados amigos, continuando con el programa, está con nosotros el doctor John Gallegos Jara, quien es cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital Militar Central. Bienvenido, John. Muchas gracias, José, por invitarme a este conversatorio sobre un tema tan apasionante que son las arritmias, tema que me aboco directamente a eso por ser electrofisiólogo. Por el Día Mundial del Corazón creo que se están tocando diferentes tópicos y me parece que no tocar arritmias era como que iba a quedar un vacío. Yo creo que ha sido muy importante que toquemos este tópico para que la gente sepa cuándo acudir y precozmente al médico. Efectivamente, John, queremos tratar el tema de las arritmias para dar a conocer a nuestros amigos del público orientación básica para este tema. En forma sencilla, ¿qué son las arritmias, John? Bueno, en general podemos decir que las arritmias es cualquier cambio del ritmo normal del corazón. Esa es una definición que la tenemos que tener muy clara. Normalmente uno los latidos del corazón no los está sintiendo permanentemente. Cuando uno empieza a sentir alguna sensación de vacío o un latido extra, una palpitación, generalmente estamos frente a un tipo de arritmia. Es importante, obviamente, tratar de ver qué tipo de arritmia está padeciendo el paciente. Por lo tanto, lo que debe hacer lo más precozmente posible es acudir a un cardiólogo para que definan qué tipo de arritmia tiene y hacer el tratamiento respectivo. En general, es bueno saber también, para que los pacientes y la gente que nos escucha no se alarmen, que en general las arritmias no son malas, pero sí hay un tipo específico de arritmias que es importante identificarlas para hacer un tratamiento específico por el pronóstico que puedan tener. Muy interesante. Entonces, las arritmias son todos los trastornos del ritmo cardíaco. Y estos trastornos pueden traer consecuencias, John. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí. Nuevamente, creo que es importante identificar el tipo de arritmia, porque de acuerdo al tipo de arritmia uno puede decir, ponerle un pronóstico, digamos, y también darle un tratamiento específico a ese tipo de arritmia. De tal manera que cuando un paciente sienta palpitaciones, es importante acudir al médico para, primero, definir qué tipo de arritmia tiene. Y en segundo, ver qué tratamiento tiene. Hay muchas arritmias que tienen tratamientos curativos, es decir, que el paciente acude al especialista y es posible que nunca más repita la arritmia porque son arritmias que se pueden curar. Viendo que las arritmias pueden presentar mucha variabilidad, ¿cuáles serían las pruebas o los exámenes que el cardiólogo aconseja para poder hacer una identificación adecuada de la arritmia y así proceder con un buen tratamiento? Bueno, primeramente es importante la clínica, escuchar al paciente, hacer un examen físico y la primera prueba que vamos a hacer siempre es un electrocardiograma. El electrocardiograma, digamos, si el paciente tiene la arritmia en ese momento, tiene la capacidad de detectarla. Pero a veces puede estar un electro totalmente normal, pero nos puede dar hallazgos que nos hacen pensar en algún tipo específico de arritmia. De tal manera que el electro puede no identificar la arritmia en ese momento, pero sí hacernos sospechar de qué tipo de arritmia puede tener el paciente. Después del electrocardiograma, yo creo que es importante, o una prueba complementaria en los pacientes, es un ecocardiograma.
El ecocardiograma no va a identificar el tipo de arritmia. Lo que va a hacer el ecocardiograma, es decirnos si el corazón está estructuralmente sano o está estructuralmente enfermo. Porque esa sola diferenciación de alguna manera también nos marca el pronóstico que va a tener el paciente. Después, una prueba de esfuerzo también es importante, sobre todo para las arritmias que se desencadenan con el esfuerzo físico. Después el Holter, que es una grabadora que la va a llevar el paciente durante 24 horas, generalmente la lleva en un bolsillo, y esto lo que va a hacer es registrar durante 24 horas la actividad eléctrica del corazón. Y también puede identificar incluso arritmias que a veces el paciente no las está sintiendo, ¿no? Después hay otras pruebas un poco más sofisticadas, como por ejemplo un Holter que dure durante 7 días, ¿no? Una semana hasta 10 días. Y hay otros dispositivos que se llaman monitor de eventos, en la que el paciente lo puede llevar durante mucho tiempo, hasta un mes, y que va a activar el dispositivo y que ese dispositivo tiene la capacidad de grabar hasta 30 segundos o un minuto hacia atrás del momento que active este dispositivo. Y por último, en algunos pacientes es necesario hacer un estudio electrofisiológico, que es un cateterismo del corazón. Lo que hacemos es entrar con catéteres dentro del corazón para tratar de identificar o desencadenar la probable arritmia que tiene el paciente. Y esto lo hacemos, por ejemplo, cuando por los métodos convencionales no ha sido posible identificar la arritmia. O el otro momento que el paciente llega a un estudio electrofisiológico es cuando ya identificamos la arritmia y vamos a ir a hacer el tratamiento curativo, que básicamente son las arritmias donde interviene la parte central del corazón, que son arritmias paroxísticas supraventriculares o fibrilación auricular y algún tipo de taquicardias ventriculares. Es formidable que podamos contar con una gran cantidad de herramientas como para poder detectar con precisión estas arritmias y brindar así al paciente el tratamiento adecuado. Es importante también que los pacientes conozcan las consecuencias que puede haber cuando estas arritmias no son manejadas adecuadamente. El síncope, por ejemplo. ¿Qué nos podrías comentar de esto? Perfecto. Sí, las manifestaciones de las arritmias, lo más frecuente son las palpitaciones, pero también una de las manifestaciones de las arritmias es que el paciente tenga mareos, que tenga episodios de casi pérdida de conocimiento, que para nosotros son presíncopes, o la pérdida de conocimiento, que en realidad es un síncope. Entonces, esta manifestación de las arritmias también pueden ser que tengan un pronóstico que no sea malo para el paciente, pero hay síncopes que sí son de pronóstico malo para el paciente. Por ejemplo, los episodios sincopales o incluso las muertes súbitas en pacientes jóvenes, ¿no?, siempre nos tiene que hacer pensar que sea un problema del miocardio, como por ejemplo las miocardiopatías hipertróficas, o que hay una fibrosis del corazón, o a veces son incluso arritmias que son en corazones estructuralmente sanos y que son problemas netamente eléctricos. Entonces, el síncope tiene que de alguna manera hacernos pensar en este tipo de patologías cuando tenemos alguna sospecha o en el electrocardiograma o en el ecocardiograma, ¿no? De tal manera que el síncope, de alguna manera, para nosotros los cardiólogos y más que todos los electrofisiólogos, nos puede diferenciar dos grandes grupos de pacientes. Aquellos pacientes que tienen síncopes, que tienen pronóstico benigno, que gracias a Dios son la mayoría de los episodios sincopales, pero hay episodios sincopales que sí nos están avisando de que el paciente en algún momento puede hacer una muerte súbita. Y creo que el desafío está ahí, ¿no? Tratar de identificar este tipo de pacientes, porque se puede prevenir con dispositivos, por ejemplo, cuando el paciente tiene una taquicardia ventricular en la que el corazón no tiene un latido efectivo. Entonces nosotros lo que hacemos es colocar un dispositivo que se llama un cardiodesfibrilador. Un cardiodesfibrilador es un dispositivo, este es un dispositivo real en la que el paciente lo va a llevar puesto,
y lo que va a hacer este equipo es detectar la arritmia y hacer un choque eléctrico. Como haríamos una descarga eléctrica con un cardiodesfibrilador externo, el paciente va a llevar ese dispositivo y va a tratar la arritmia y lo va a sacar de un episodio que probablemente, si no tuviera ese dispositivo, podría ser fatal para el paciente. Esto es hablando, digamos, de las arritmias rápidas o las taquicardias, sobre todo ventriculares. Por otro lado, tenemos las bradicardias o arritmias lentas, en la cual el corazón está latiendo a una frecuencia en general por debajo de 60 latidos por minuto. Siempre hay que tener como referencia que la frecuencia normal del corazón es en general entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando el corazón está latiendo muy lentamente, eso puede ser, por ejemplo, porque hay un problema de un bloqueo del corazón o un problema en la generación del impulso del corazón. Y muchos de estos pacientes que tienen síncope y tienen bradicardias o bradiarritmias documentadas, lo que se hace es poner un marcapasos. Este es un dispositivo de un marcapasos real también que el paciente lo va a llevar puesto y que se conecta a este dispositivo que es el generador de marcapasos con cables eléctricos que van dentro del corazón. Y lo que hace el marcapasos es restituir la frecuencia normal del corazón. Si el episodio sincopal era por frecuencias cardíacas bajas, en la cual obviamente no era suficiente mantener un buen volumen circulatorio, con el marcapasos lo que hacemos es que el paciente recupere la frecuencia cardíaca normal y pueda satisfacer las necesidades del cuerpo y no vuelva a repetir los episodios de síncope. Gracias al avance de la ciencia, contamos con herramientas para hacer un adecuado diagnóstico y con dispositivos para hacer un buen tratamiento que salvan la vida de los pacientes. Pero también contamos con fármacos que también se han ido desarrollando y ayudan al control de las arritmias y a prevenir las consecuencias. ¿Qué nos puedes comentar, John, sobre este aspecto de los fármacos utilizados para tratar las arritmias? Gracias, José, porque creo que nos hemos ido a la parte muy especializada y no hemos tratado la primera parte, que creo que sí es cierto. En general, las arritmias pueden tratarse también con medicamentos, ¿no? Y para esto también creo que siempre vamos a redundar en lo mismo, es siempre identificar el tipo de arritmia que estamos tratando. Si es una arritmia supraventricular, como por ejemplo una fibrilación auricular, tenemos medicamentos que lo que hacen es controlar la frecuencia cardíaca y en este tipo también tenemos medicamentos que pueden prevenir los episodios de arritmias. Y por otro lado, si es la fibrilación auricular el caso, por ejemplo, el tratamiento con medicamentos anticoagulantes en aquellos pacientes que tienen para nosotros una puntuación por arriba de 2, que es la escala de CHA2-VAS, que la conoces tú bastante bien, pero bueno, eso no es importante que los pacientes lo sepan de los CHA2-VAS, pero para nosotros los médicos sí, cuando viene el paciente, tratamos de identificar si el paciente es de alto riesgo de producir una embolia. En ese tipo de pacientes, por ejemplo, es fundamental el tratamiento anticoagulante, ¿no? Y tenemos, por otro lado, las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares también se pueden tratar con fármacos antiarrítmicos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un corazón estructuralmente sano, que no tienen, por ejemplo, cardiopatía isquémica. Los medicamentos antiarrítmicos tienen un papel también importante en este tipo de pacientes, ¿no? Y solamente cuando ya hemos agotado el tratamiento con fármacos antiarrítmicos, obviamente ya vamos a los cardiodesfibriladores o hacer un estudio electrofisiológico. Ya son, digamos, tratamientos probablemente de segunda línea, le llamaríamos nosotros. En general, siempre hacemos tratamientos primeramente con fármacos antiarrítmicos. Te agradecemos, John, que nos hayas ilustrado sobre este tema, como tú bien dices, apasionante de lo que significan las arritmias en el corazón y que pueden ser determinantes en el pronóstico de un paciente. Y así que, estimados amigos, siempre tengan en cuenta estos valiosos consejos para así estar al tanto de cuidar su salud cardiovascular.
Muchas gracias, José. Nuevamente agradezco por haber invitado y por haber conversado de estos temas que creo que es importante que la población los tenga muy en cuenta para que acudan precozmente al especialista y puedan tranquilizarse si es un tipo de arritmia de buen pronóstico, que son la mayoría, y es importante saberlo, la mayoría son arritmias que en general son de buen pronóstico, pero también es importante saber si es que esa arritmia o esa manifestación de palpitaciones o de síncope o de casi pérdida de conocimiento puedan tener algún tratamiento que en el futuro les va a salvar la vida, y que es importante que lo descubran precozmente acudiendo al médico cardiólogo. Estimados amigos, seguimos en el Día Mundial del Corazón brindando conocimiento a los pacientes y al público en general para que conozcan sobre los males del corazón y cómo cuidarse de ellos. Para eso tenemos hoy con nosotros a la doctora Cecilia García, quien es coordinadora de la unidad de falla cardíaca del Hospital Arzobispo Loaiza. Bienvenida, Cecilia. Gracias, doctor, por la invitación a estar aquí en esta secuencia por el Día Mundial del Corazón. Hoy queremos conversar contigo, ya que eres especialista en la falla del corazón, también conocida como insuficiencia cardíaca, y que les digas a los pacientes en forma sencilla qué es una falla del corazón, qué es una insuficiencia cardíaca. Sí, la insuficiencia cardíaca es una condición en la que el corazón es incapaz de bombear la suficiente cantidad de sangre para todo el cuerpo, o lo hace de tal forma que es muy rígido, no tiene dificultad para llenarse, y eso hace que los pulmones se congestionen. Hay muchas causas que originan la insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos enfermedades muy comunes como la hipertensión, la enfermedad coronaria, algunas cardiopatías valvulares, etc. Y de tal forma que la insuficiencia cardíaca es la etapa final de la evolución de estas enfermedades. ¿Y cómo el paciente podría sospechar que está presentando una falla cardíaca? ¿Qué síntomas lo orientan a poder pensar y entonces acudir y buscar la ayuda de los cardiólogos? Si el síntoma principal es la falta de aire, el paciente empieza a sentir que cuando realiza sus actividades usuales, de caminar, de subir unas escaleras, siente que le falta el aire y tiene que detenerse porque ya no puede más. Este síntoma, que es la falta de aire, tiene una evolución progresiva. O sea, al comienzo se agita cuando camina varias cuadras, pero luego esta cantidad de ejercicio, de actividad cada vez es menos. Ese es un síntoma muy importante de insuficiencia cardíaca. Y el otro, que es muy frecuente, perdón, es la hinchazón de los pies. Y de los pies, de las piernas, el paciente ve que se le empiezan a hinchar de forma ascendente las extremidades. Muy interesante. ¿Y con qué herramientas o métodos de evaluación contamos nosotros los cardiólogos para estudiar los casos de los pacientes y llegar al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Bueno, el diagnóstico principalmente es clínico, quiere decir que se hace con la historia clínica, haciendo una evaluación de sus síntomas, examinando al paciente si tiene la hinchazón de las piernas, cómo está el corazón, y hay otros exámenes que tenemos que hacer. El básico es un electrocardiograma, que en la mayoría de casos sale anormal, y hay exámenes de sangre también que corroboran este diagnóstico, y lo que tenemos que hacer de todas maneras es una ecografía del corazón, que se llama ecocardiograma, que es un examen donde se ve el corazón en tiempo real, se ve que late, la fuerza, el tamaño, las válvulas, y ahí podemos saber el diagnóstico exacto de insuficiencia cardíaca. Fíjate qué importante todo lo que se ha avanzado en el estudio del corazón y que nosotros los cardiólogos podemos aportar en beneficio de nuestros pacientes. Pero no debemos quedarnos solamente en el diagnóstico. Entonces quería preguntarte qué instrumentos de tratamiento, medicamentos o qué procedimientos de tratamiento
podemos brindar a los pacientes para poder auxiliarlos cuando ya desarrollan este problema de que el corazón ya es incapaz de atender las demandas del organismo? Sí, el tratamiento tiene medidas farmacológicas y bueno, también no farmacológicas. Principalmente en las no farmacológicas es que el paciente tiene que disminuir la sal de la dieta, disminuir la sal de la comida. Una vez que esté más compensado, tiene que hacer de todas maneras algo de actividad física, un poco de ejercicio programado, evitar el consumo de abundante líquido, ¿no? Porque ese es el problema, que no puede eliminar, no puede manejar tan cantidad de líquido, el corazón no puede hacerlo. Por otro lado están las medicinas, ¿no? Que tenemos ya unas medicinas ya establecidas, se llama terapia médica óptima, que podemos brindar a todos los pacientes. Incluso desde hace unos 5 años han aparecido una gran cantidad de medicamentos nuevos que nos da un mayor arsenal de medicinas para poder controlar esta enfermedad. Y también hay otras medidas que son con dispositivos de asistencia ventricular. Hay unos marcapasos especiales que se llaman resincronizador, son otros ya para los pacientes que están más avanzados. Y en realidad, para la etapa final de la enfermedad, que es llega a ser una insuficiencia cardíaca avanzada, finalmente se puede llegar al trasplante de corazón. Qué importante que los médicos podamos ofrecer recursos de tratamiento valiosos para tratar de llevar a estos pacientes en este problema que es tan serio y que lleva tanta mortalidad. Siendo así, sería importante también conocer cómo prevenir que un paciente llegue a estos estadios de tanto deterioro de la función del corazón. ¿Qué consejos podrías dar para que los pacientes eviten llegar a una falla cardíaca? Sí, en realidad, para prevenir la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca necesitamos controlar las enfermedades que la producen, que básicamente son la hipertensión y la enfermedad coronaria, son las más comunes en nuestro medio y en general. Para tratar la hipertensión, pues hay que hacer los chequeos periódicos y si a uno le indican que uno es hipertenso y que tiene que tomar la medicina, pues hay que hacerlo, porque a veces ese es el problema. El paciente o no sabe que es hipertenso o sabía y no toma medicinas porque no se siente mal y la enfermedad va evolucionando silenciosamente hasta que ya se produce la insuficiencia cardíaca. Y para la enfermedad coronaria, pues los hábitos de vida saludable, que es pues, evitar fumar, hacer ejercicio, estar en el peso ideal, tener una dieta sana, ¿no? Una comida sana. Y si uno ya es coronario, pues tiene que tomar también las medicinas indicadas para su condición. Todas las medidas que hagamos en favor de nuestro corazón van a evitar que se dañe y poder prolongar la vida. Te agradecemos, Cecilia, por esta brillante presentación, por estos consejos tan valiosos que has podido brindar a nuestros amigos televidentes. Pediríamos unas palabras finales para terminar esta sección de la falla del corazón. Sí, en realidad la más importante para prevenir estas enfermedades justamente es controlar la hipertensión, el colesterol, la diabetes, no fumar, que son los factores de riesgo que producen las enfermedades del corazón que a la larga pueden terminar en insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Hasta luego. En el Día Mundial del Corazón hemos conversado sobre los principales males que afectan al corazón y dentro de ellos se ha estado mencionando los factores de riesgo cardiovascular. Para tratar sobre estos temas está con nosotros hoy el doctor Luis Delgado, quien es coordinador del Servicio de Rehabilitación Cardíaca de la Clínica San Pablo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor Delgado? Gusto de conversar con usted en esta oportunidad. Hablando de los factores de riesgo, uno de los más mencionados ha sido la hipertensión arterial. ¿Podrías contar al público qué cosa es la hipertensión arterial, cómo se detecta? La hipertensión arterial es uno de los males de primer orden en cardiología que produce muchos problemas por un mal tratamiento. Pero primero tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que llevan a tener la presión alta.
por ejemplo, el factor genético y también el factor ambiental, como también la alimentación, el sobrepeso, la falta de ejercicio, que también involucra para llevar a una enfermedad coronaria. Pero yendo al plano de hipertensión arterial, básicamente son pacientes que muchas veces inician la presión sin darse cuenta. Es decir, es una hipertensión silenciosa en algunos pacientes. En otros sí van a la consulta con algunos síntomas, ¿no? Estos pacientes, por lo general, cuando el cardiólogo clínico lo ve al llegar al consultorio, tienen ciertas características, como por ejemplo podría ser un paciente con sobrepeso, muy estresado, que viene preocupado porque tiene de repente un poquito de dolor de cabeza, y en la consulta, en la práctica diaria, al inicio, después de un examen, de una anamnesis prolija, esperamos unos minutos y le tomamos la presión y le encontramos un poco la presión alta. Y es ahí donde comenzamos a hacer el historial del paciente. Muchas veces ya nos dice que en alguna oportunidad le encontraron la presión, ¿no? Podría ser el inicio del paciente con un diagnóstico inicial de presión arterial. Muy interesante. ¿Y qué cifras? Sabemos que hay una serie de lineamientos y variables entre ellos en cuanto a poner los límites de cuáles son los valores normales y los valores elevados. Pero en general, ¿qué valor de presión arterial ya sería llamativo para que el paciente acuda a buscar atención con nosotros los cardiólogos? Por lo general son pacientes que tienen cifras arteriales por encima de 140 de sistólica y por encima de 90 la diastólica, ¿no? Algunos de ellos ha sido una sorpresa porque de repente en algún chequeo, en alguna evaluación le encontraron presiones un poquito más elevadas. Sin embargo, por encima de estos rangos ya hay que tener en cuenta, ¿no? Y de acuerdo a la clasificación, tenemos que tener en cuenta las presiones que probablemente hayan tenido anteriormente, ¿no? Que pueden ser de un grado moderado a severo, pero inicialmente por encima de 140/90. Como tú mencionas, los chequeos periódicos preventivos son muy importantes para detección, especialmente en aquellas personas que no tienen síntomas y aparecen estos valores. Pero en estos chequeos además se hacen despistaje con análisis, glucosa y colesterol, hablando un poco de diabetes e hiperlipidemias, que son factores también de riesgo cardiovascular. ¿Qué nos podrías comentar de esto? ¿Cómo aconsejar a nuestros pacientes? ¿Qué hacer ante valores que pudieran ser elevados de estos valores de laboratorio? Definitivamente la prevención es lo que motiva para que no se desarrolle un problema cardiológico moderado a severo. La prevención es fundamental. Si bien es cierto que en los últimos años el tratamiento farmacológico ha evolucionado enormemente y tenemos grandes satisfacciones en los pacientes cardiológicos, pero yo creo que la prevención debe ser primero. Tenemos que evitar que el paciente llegue a la diabetes, que tenga el colesterol alto, que tenga sobrepeso, que tenga sedentarismo, que sea sedentario o que tenga malos hábitos, como por ejemplo el fumar, ¿no? En todo caso, debemos recordar que la diabetes y el colesterol son dos factores de riesgo muy importantes, pero que pueden evitarse con el tratamiento moderno de ahora, ¿no? Básicamente eso. Es muy importante lo que ha mencionado acerca de cómo prevenir la aparición de estos factores de riesgo, como son la hipertensión, la diabetes, las hiperlipidemias, con hábitos de vida saludable, como cuidar el peso corporal, hacer ejercicio, evitar ser sedentario y por supuesto llevar una alimentación balanceada. Pero también has mencionado sobre el tabaco. ¿Qué consejos podríamos dar a los pacientes acerca del tabaco, que también es un factor de riesgo cardiovascular muy importante? Claro, el tabaco, como usted lo dice, doctor,
es un factor de riesgo muy importante. Acuérdense que con el tabaco eleva la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial, moviliza la grasa, y son pacientes que por lo general tienen un tipo de personalidad tipo A o son muy estresados. Entonces, estos pacientes muchas veces nosotros aconsejamos de que no fumen, pero ellos dicen, doctor, no puedo evitar eso. Pero yo creo que sí, si se lleva una buena evaluación psicológica y hacen ejercicio, yo creo que esos dos pilares es muy importante para evitar el cigarro. Hay muchos pacientes que van a la práctica clínica donde van a hacerse sus evaluaciones 1, 2, 3 años y nosotros les decimos, mira, está muy bien, pero deja el cigarro. No, doctor, no lo puedo dejar. Sin embargo, vemos que después de cierto tiempo él aparece y lo vuelvo a evaluar y le digo, ¿qué pasó? No, doctor, me dio un infarto. Bueno, ¿y cuándo te dio un infarto? Hace exactamente un mes. ¿Y ya dejaste de fumar? Sí, doctor, ya dejé de fumar porque no quiero pasar por esto mismo. Yo le digo, ¿no es? Sí se puede dejar de fumar. Entonces, no esperemos a que el paciente tenga un impacto importante emocional para dejar de fumar. Sí se puede. Hay métodos que ahora se están haciendo para dejar de fumar, pero yo en mi práctica clínica como rehabilitador aconsejo ejercicio y una buena evaluación psicológica acompañada del psiquiatra para que ayude a menguar esas emociones que muchas veces el paciente fuma por un estrés. Qué importante estos consejos. Has mencionado también la actividad física y una pregunta práctica que hace la gente es ¿cuánto tengo que hacer de ejercicio todos los días como para cuidar mi corazón y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas? ¿Qué podrías aconsejarle a nuestros amigos televidentes? Bueno, el ejercicio es un pilar importante, así como la alimentación, para prevenir en los pacientes, evitar que progrese un problema coronario o una enfermedad coronaria. El ejercicio debe indicarse como una receta, debe hacerse la frecuencia, la intensidad, ¿no? Y poco a poco ir viendo que el paciente se integre de menos a más, porque si lo mandamos a hacer ejercicio de una forma muy intensa, segurito que lo va a dejar. Entonces, se recomienda, lo ideal sería de lunes a sábado, pero por la actividad social que nosotros tenemos, recomendamos mínimo cada 48 horas para que vaya sumando lo beneficioso que es el ejercicio. Y se recomienda 30 minutos cada 48 horas. Este ejercicio debe ser donde involucre que la frecuencia cardíaca se eleve un poco para que sea beneficioso. Porque hay muchas personas que se dedican a caminar media hora, 1 hora, pero es como que van a comprar o van al mercado, van a pasear, pero ahí están perdiendo el tiempo. Lo ideal es que el ejercicio sea una caminata a paso rápido, lo que nosotros recomendamos a largo de su paso y que involucre, se les enseña a tomar el pulso, que eleve un poco el pulso, ¿no? Elevando el pulso eso se va a conseguir un buen beneficio porque el ejercicio a la larga modifica la frecuencia cardíaca, modifica la presión arterial en beneficio, ¿no? Disminuye el estrés, disminuye el sobrepeso, ¿no? Hay mucha cantidad de beneficios que tiene hacer el ejercicio. Muy bien, muy interesante. ¿Y con qué herramientas contamos los cardiólogos para evaluar que el ejercicio está dando un beneficio en el paciente o si es que hay que tratar de regular esto y no caer en alguna descompensación cardíaca, digamos? Claro, cuando uno le indica a un paciente que haga ejercicio, hay que ver en qué escenario y cuál es la condición clínica del paciente. Hay pacientes que van a hacer ejercicio para modificar factores de riesgo y hay pacientes que van a hacer ejercicio para prevención secundaria, pacientes que han tenido un problema coronario anteriormente. Siempre es bueno hacer una buena historia clínica. Hacemos la historia clínica donde está la anamnesis, vemos sus hábitos, su sintomatología, sus antecedentes familiares
hacemos un buen examen clínico, le tomamos un electrocardiograma, vemos sus analíticas, vemos la glucosa, colesterol, y recomendamos siempre en los pacientes mayores de 40 años o en pacientes que han tenido un evento coronario realizar una prueba de esfuerzo para ver, para encontrar el pulso de entrenamiento, que es muy sencillo, pero a grosso modo esas son las herramientas: la buena historia clínica, su electrocardiograma de base, la analítica, y dependiendo si el paciente viene después de un evento coronario, evaluar su prueba de esfuerzo del alta, si tiene una ecografía, ver su fracción de eyección, su motilidad parietal, y también en algunos pacientes llegan con un holter para ver si tienen arritmia y ver qué posibilidad desencadena cuando uno hace ejercicio, ¿no? Pero en sí el ejercicio es algo muy bueno para los pacientes, sobre todo porque les da seguridad. Se ha visto que el ejercicio en el paciente modifica esa sensación de angustia que puede tener después de un evento coronario, y se sienten muy bien porque hacen que retornen muy rápido a sus actividades anteriores antes de un evento coronario. Muy bien, estimados amigos, ha sido una brillante exposición. Creemos que esto va a ser de gran ayuda para que aprendan a cuidar su corazón, y agradecemos al doctor Luis Delgado por su presencia aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, doctor. Estamos encantados de seguir conversando con usted. A continuación tendremos una sesión sobre alimentación saludable y salud cardiovascular, que está a cargo de la licenciada en nutrición Joana León. Quedan con ustedes, señorita Joana. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Joana León, nutricionista. Bienvenidos al evento por el Día Mundial del Corazón, y hoy día vamos a tocar el tema de nutrición y salud cardiovascular. Hablemos un poco sobre la problemática en Perú. 7 de cada 10 peruanos sufren de sobrepeso y obesidad, y esto nos trae grandes problemas. Justamente somos el tercer país en Latinoamérica que padece de estas cifras, teniendo en consideración que el 10.9% de personas mayores de 15 años no consumen ni frutas ni verduras, y la educación alimentaria es deficiente, es decir, no sabemos qué es lo que debemos consumir. Y finalmente, esto afecta a justamente el problema de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Es decir, no solamente es el fin estético el padecer de sobrepeso o obesidad, sino que justamente hay problemas relacionados a derrame cerebral, a enfermedades vasculares, infarto de corazón. Y relacionado justamente al nivel cardiovascular encontramos cardiopatías reumáticas, cardiopatías congénitas, o miocardiopatías. Y en el Perú 3 personas fallecen a cada hora por enfermedades relacionadas a esto. ¿Y cómo relacionamos la alimentación con la salud cardiovascular? Podemos encontrar diversa información en internet, pero también nos van a surgir muchas preguntas y muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué debo de comer? ¿Cuánto debo de comer? ¿Cómo lo debo combinar? Y de alguna manera nos permiten, o hay herramientas que nos permiten promover la salud, sobre todo darle importancia a la alimentación. Pero esta sí debe tener en consideración que los alimentos que debemos consumir deben ser variados, de colores distintos, sabores distintos, y por qué no aprovechar también nuestra gastronomía. Y de alguna manera también encontramos a la industria alimentaria que toma un gran papel, porque por un lado vemos o satanizamos la industria alimentaria por los octógonos que pueden producirse, pero también por otro lado vemos una industria alimentaria más responsable que busca justamente tener alimentos o productos de consumo instantáneo y consumo masivo para personas que no necesariamente tengan en ese momento tiempo para poder cocinarlos.
Entonces veamos desde ese lado, tener una industria un poco más amigable y optar también por productos leyendo sobre todo el etiquetado de alimentos. Y eso nos va a ayudar a prevenir justamente riesgos en poblaciones donde este exceso de consumo de alimentos ultraprocesados sea muchísimo menor. Cubramos deficiencias nutricionales, sobre todo de vitaminas y minerales. ¿Cómo podemos encontrar ellas? Por ejemplo, en frutas y verduras. Entre más variedad tengamos de colores, de sabores, vamos a poder cubrir justamente más vitaminas y minerales. ¿Y esto a qué ser o cómo lo podemos relacionar justamente el consumo de frutas y verduras? Primero, que entre más colores van a tener, como bien decía, está el tema de poder cubrir vitaminas y minerales, pero también porque estas vitaminas y minerales funcionan como cofactores en diversas cascadas metabólicas de nuestro cuerpo, es decir, para que haya un balance adecuado. Además, van a combatir sobre todo el sobrepeso y obesidad porque tienen menor cantidad calórica que podría aportar otro grupo de alimento. Y esto contribuye también al manejo de enfermedades crónicas degenerativas porque actúa de alguna manera como antioxidante. Esto se vincula también a las enfermedades cardiovasculares por su cronicidad y también impacta en la deficiencia de algunos alimentos o sobre todo complicaciones como desnutrición o malnutrición para poder promover todos estos problemas que hoy en día vemos en nuestra sociedad. Y una técnica bastante balanceada, vale la redundancia, está justamente en enfocarnos en la técnica del plato. La técnica del plato viene siendo trabajada por la Universidad de Harvard ya hace bastantes años y justamente lo que buscamos es encontrar un balance y equilibrio de los alimentos, en donde la mitad del plato podamos cubrirlos de verduras y frutas, podamos incluir grasas saludables dentro de estas porciones, un cuarto del plato puedan ser de carbohidratos y el otro cuarto de proteínas. ¿Y cómo podría distribuirlo yo? En el caso del cuarto del plato de carbohidratos, principalmente optar por carbohidratos integrales, es decir, buscar alternativas que tengan la cáscara, la fibra de estos productos para así poder favorecer tanto la digestión como a nivel cardiovascular para que pueda limpiar esas arterias que en algún momento se llegan a llenar de grasa. Por otro lado, la proteína nos va a dar justamente la función estructural, es decir, son formadores y nuestras células necesitan de las proteínas. Entonces es importantísimo poder incluirlas dentro de esta alimentación. ¿Cómo podemos o en dónde podemos encontrarlas? Vamos a poder tener opciones como pollo, pescado, carne y también algunas otras opciones vegetarianas por el hecho de poder incluir también un poco tendencias que no necesariamente todos estamos enfocados a comer de todo tipo de alimentos. Hay personas que desean consumir algunas opciones más veggies, entonces podemos encontrar ahí este balance. Solo es importante tener en consideración que las proteínas tienen que ser de una fuente magra. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos incluir opciones bajas en grasa, poder retirar la piel, y en el caso de las cocciones, que estas también incluyan justamente no pasar por procesos donde se sature la grasa, como por ejemplo frituras o el uso de algunos aditivos que carguen este tipo de proteína magra en lugar de dar la función de formador. Por el lado de las proteínas vegetales, sí es indispensable que en caso sea una alternativa dentro de la alimentación, podamos incluirlas por lo menos 2 veces por semana de menestras y así también ser equilibrado, ¿no? Sobre todo porque pueden haber deficiencias de algunos micronutrientes. Y con el tema de los problemas que comúnmente encontramos para llevar esta alimentación, primero va a ser la falta de tiempo, porque no aseguramos justamente el poder organizarnos en el día para poder preparar una comida que sea saludable. Esto no tendría que ser una limitante porque en verdad hay platos que uno podría hacer en 15 minutos, pero sí ayuda bastante una organización, es decir, planear previamente. ¿Qué ayuda? Por ejemplo, el tener compras hechas a tiempo, el que de repente un día de la semana donde pueda tener más tiempo para hacer mis compras, pueda también organizar mi refrigeradora y pueda guardar estos productos.
Por ejemplo, comprar verduras, lavarlas, desinfectarlas, secarlas y porcionarlas, y así de esa manera tener alternativas para poder consumir ensaladas todos los días. Otra alternativa también es mismo restaurante poder hacer una precocción de algunos productos como menestras, en donde toman bastante tiempo el realizarlas, o normalmente más de lo que demoraría otro tipo de alimento, pero me sirve de súper aliado la refrigeradora o el congelador. Tranquilamente refrigerando yo podría dejar entre 2 o 3 días alguna preparación, siempre y cuando esté porcionada. Y en el caso de la congelación, yo podría dejarlo hasta 3, 4 semanas o en algunos casos hasta meses. Sí ayuda bastante el poder tener estas preparaciones para que simplemente me sirva para poder mezclar en el momento. Además también la creatividad a veces se acaba, ¿no? Es decir, ya estoy aburrido de qué es lo que voy a consumir. Entonces, sí surge bastante este tema de poder aprender de repente a cocinar, a tener algunas técnicas de cocción que me permitan realizar este tipo de alimentos o preparaciones sencillas, sin que tampoco sea un chef súper sofisticado o que realice preparaciones muy complejas. Y además está el concepto errado de nutrición y alimentación balanceada. Por ejemplo, el hecho de quedarte con hambre o dejar de comer lo que más te gusta porque simplemente crees que vas a vivir a dieta. Y este concepto de dieta es el que debemos de erradicar, porque finalmente uno tiene que ser feliz con la alimentación, con lo que te vas a llevar a la boca. Y eso es importante aterrizarlo, ¿no? Que no solamente la alimentación justamente parte del espacio de nutrir al cuerpo, sino que también me permite conectar con diversos momentos, ¿no? Poder compartir en familia, poder disfrutar de la alimentación. Y como recomendaciones, primero es importante que los cambios sean graduales, no vamos a empezar de golpe. Si tu alimentación ha sido muy mala por muchos años, no vas a pensar en prohibir los alimentos de una manera abrupta porque finalmente esto va a generar estrés, ¿no? Entonces no necesitamos estresarnos para cambiar hábitos. La alimentación justamente lo que busca es que sea balanceada, que sea sostenible en el tiempo. De nada nos sirve seguir un plan de alimentación por unos días y quizás logre mis objetivos solo enfocados en el peso, pero a la larga esto se cae y no llega a ser estable en el tiempo. Además, disfrutar justamente de las comidas, ¿no? Comprometerse a los cambios de cada uno. Erradicar este concepto de dieta, sacarlo de nuestra cabeza, porque si no vivimos con el concepto de restricción. Y comer justamente rico, variado y llenarte al comer es el equilibrio en el que debemos de encontrar justamente este balance. Y por último, algo bastante controversial es justamente el consumo de suplementos en general. Y en relación a la salud cardiovascular, hemos visto que el consumo de omega 3 también se vende muy desmedidamente o sin control. De hecho, el consumo de suplementos en el Perú y en el mundo es de venta libre, no necesita una prescripción y en muchos casos se puede abusar del consumo de ellos. Y hay un estudio reciente que fue publicado en el 2020, donde en este estudio se enfoca justamente en evaluar 2 tipos de omega 3, o mejor dicho, 2 tipos de aceites, el omega 3 en su versión de aceite de pescado versus el aceite de maíz. Y lo que se ve en las 2 curvas es que prácticamente no hubo cambios significativos. Lo que sugiere justamente este estudio es, uno, que se tiene que seguir investigando a ver si es que es necesario adoptar justamente el omega 3 en nuestra alimentación como suplementación. Y por otro lado, seguir enfocándonos en el consumo de pescado, sobre todo de forma como tal, como alimento. Siempre tenemos que tener en consideración que lo que tenemos que optar como primera opción van a ser los alimentos. Si es que la persona no llega a cubrir su requerimiento, en ese caso va a ser indispensable poder optar por alguna suplementación, pero siempre y cuando haya apoyo de un profesional de la salud. Y otro dato también relevante sobre el omega 3 es que la forma EPA es la que nos sugiere que tiene mejor performance dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando
busquemos quizás un suplemento de aceite de pescado, busquemos que esta sea la forma en la que podamos nosotros consumirlo. Y de esa manera no estar comprándole un producto que finalmente se esté tirando esta plata a la basura. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Esperamos que les haya gustado y que sigan estas recomendaciones. Hasta luego. Continuando con el programa, estará con nosotros Daisy Campos, quien es especialista en neurociencia cognitiva y comportamiento humano. Ella nos dará importantes consejos para manejar la atención y promover la salud cardiovascular. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daisy Campos. Estoy muy feliz de estar aquí en el Día Mundial del Corazón. Mi especialidad es la neurociencia cognitiva y el comportamiento humano. Bueno, también soy profesora de meditación y mindfulness. Estoy muy feliz de estar aquí y los invito a que puedan prestar atención y que estén con toda su energía disponible para la charla del día de hoy, que es acerca de neurociencia para el bienestar. Muy bien, y el día de hoy vamos a conocer una de las herramientas milenarias más poderosas para acceder al poder de la mente, que es la meditación, y también una de las disciplinas científicas con mayor avance en los últimos años, que es la neurociencia. Entonces, así vamos a poder saber qué pasa con nuestro cerebro y con todo nuestro cuerpo cuando estamos meditando, y así poder entender cómo la evolución personal es posible en todo momento. El sueño de la percepción. La realidad es aquella a la cual yo le presto atención. Esta es una famosa frase que menciona siempre el filósofo William James y es realmente todo lo que pasa en nuestra vida diaria. Cada vez que pensamos, comemos o estamos prestando atención a algo en específico, toda nuestra interacción total, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro intestino, la digestión y absolutamente todo está en este momento. De hecho, si vamos un poquito a la historia, antiguamente muchas de las corrientes eran cardiocentristas. De hecho, una de las últimas fue la egipcia, la cual siempre mencionaban que para poder recordar lo que habíamos venido a hacer a este mundo, tenían que pasar por el corazón. De hecho, hay muchas palabras también que asemejan estas teorías cardiocentristas. Por ejemplo, la palabra recordar, que es volver a pasar por el corazón. O, por ejemplo, coraje, que es tener el corazón fuerte como tal. Entonces, eso era hace mucho tiempo, pero aproximadamente 200, 300 años, con el paso de la tecnología, comenzó a darse cuenta la ciencia de que realmente ese enfoque de la mente que estaba en el corazón, o es así como lo veían, ya no estaba ahí. Comenzaron a ver al corazón como una bomba hidráulica, la cual llevaba sangre y bombeaba a todo lado de nuestro cuerpo, y la mente se alojó ahora en el cerebro. Y es de ahí donde nacen todas las neurociencias como tal, y también es donde se comienza a ver el trabajo del cerebro. Pero es recién, desde hace 4 años, eso es algo muy reciente, es recién desde hace 4 años, donde se comenzó a ver cómo es que el cerebro tiene comunicación directa con el corazón. ¿Qué quiere decir? Que realmente cuando el corazón comienza a bombear, que quiere decir que nuestro cuerpo comienza a emitir emociones, nuestro cerebro lo capta y es ahí donde hay esa evolución que tanto estamos buscando de bienestar. ¿Qué hace nuestra mente cuando no hacemos nada? Vamos a poder ver en este momento un video de una persona cuando no está haciendo nada y solamente le colocaron electrodos en el cerebro. Y mira cómo el cerebro comienza ahora a moverse. Mira la cantidad de sangre que bombea. De hecho, el cerebro es el órgano que consume más energía. No produce energía, pero sí es el que más consume. Mira cómo comienza a moverse una gran cantidad de actividad cerebral en este momento. Muy bien. Entonces, una vez que estás viendo este video, te vas a dar cuenta que ahorita nomás sentado la cantidad de energía mental que se está yendo solamente en poder prestar atención a este instante. Antiguamente, las filosofías y las corrientes espirituales denominaban a este movimiento mental de muchas maneras. De hecho, el budismo lo llamaba la mente del mono, porque era algo que siempre estaba constantemente moviéndose, ¿sí? El cristianismo lo llamaba la loca de la casa, porque es como no para de hablar.
esta bendita mente, ¿verdad? Después la psicología lo llama corriente de conciencia, porque es algo que siempre está hablando, esa conciencia que está ahí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Después el yoga, la meditación lo llama la bulla mental, ya hemos escuchado mucho de eso, ¿verdad? Esa famosa bulla. Después, ahora, actualmente la neurociencia lo llama red por defecto. ¿Por qué? Porque es por defecto que está ahí, constantemente latente. Y es este punto muy importante, porque hay que entender que la mente nunca va a parar. El hecho de colocar mente en blanco es un mito. Nosotros por naturaleza constantemente estamos pensando, imaginando y recordando cosas. Entonces, ¿han escuchado esa famosa frase, el sufrimiento del ser humano? ¿Cuál es el verdadero sufrimiento del ser humano? Ese estrés del que tanto hablamos, ese opuesto del bienestar, es esa mente divagante. De hecho, una persona con una mente y con un ajetreo mental constante, con una bulla mental muy elevada, es una persona infeliz, porque no se puede escuchar a sí misma. Y es ahí donde también la neurociencia se pregunta, ¿cómo hacemos para que este silencio, o mejor dicho, para que la bulla mental, esta red por defecto, comience a tener un silencio con meditación? ¿Sí? Entonces, la meditación se ha comprobado que a raíz de que 10 minutos realizas conscientemente una práctica, comienza a haber un efecto en el cerebro que se llama silencio neuronal. Vamos a ver ahora 7 razones por las cuales la neurociencia avala la meditación. Hay innumerables beneficios para meditar, según la neurociencia. Vamos a explicar uno por uno. El primero es meditar calma el cerebro. Y de hecho, cuando hay mucho ajetreo mental no podemos escuchar nada. Es como si cuando estás en un concierto o en un estadio, te ha pasado que quieres escuchar a tu amigo y dices, no puedo escucharte, hay mucha bulla. Lo mismo pasa con la mente. No puedes escuchar lo que quieres realmente entender, lo que quieres realmente recordar tal vez cuando hay mucho ajetreo. Entonces, cuando creemos que no hacemos nada o estamos echados, la mente siempre está haciendo muchas cosas. Por eso es que cuando uno comienza a meditar, a partir de cierto tiempo, en realidad se ha comprobado 30 minutos en adelante, comienza a haber un efecto que se llama silencio neuronal. Nuestras neuronas comienzan a calmarse, el gallinero comienza a calmarse como tal. Entonces, si te pones a pensar, hoy en día la ciencia menciona al bienestar como la paz interior. Mucho de lo que hablamos de paz interior, que es el hecho de sentirnos plenos con nosotros mismos, que sí es así, tiene mucho que ver con ese silencio neuronal. Cuando tienes menor ajetreo mental, te sientes, te puedes escuchar más a ti y eso da una sensación de satisfacción contigo mismo más profundo. ¿Sí? Entonces, el bienestar no es la ausencia de malestar como se le conoce, sino va más allá. Porque tú puedes no tener malestar, pero sí puedes sentirte infeliz sin malestar. Sí hay muchos casos de pacientes y también hay muchos casos de alumnos que me ha pasado que siento que no tengo malestar ni físico ni mental, pero no me siento feliz. Entonces es muy importante darte cuenta que la felicidad es escucharte a ti mismo en ese silencio interior. La meditación regula la neuroinflamación. Se ha comprobado que al meditar frena y regula la neuroinflamación. ¿Qué significa esto? Que trae como consecuencia muchos beneficios como el incremento del sistema inmune, mejora la salud cardiovascular y obviamente también la actividad digestiva. Los niveles de cortisol comienzan a bajar, también los niveles de ansiedad como tal, ¿no? O sea, como consecuencia de la ansiedad, el estrés comienza a bajar. ¿Sí? Entonces, esto es típico de la meditación. ¿Y qué significa esto? De hecho, hay estudios que, sobre todo en la Universidad de Pittsburgh, la cual menciona que a partir de los 10 minutos hay ese silencio neuronal del que hablábamos en un principio y comienza nuestro cerebro a producir lo que llamamos calma mental. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos cosas para el bienestar mental, también lo estamos haciendo para el corporal. Cuando hacemos cosas para el bienestar corporal, lo hacemos también para el mental. Es todo uno solo, es un paquete completo. De hecho, no existe esa dualidad entre mente y cuerpo. Somos una polaridad, ¿sí? Somos un cuerpo entero. De hecho, esta es una base para la neurociencia, que es la mente es el cuerpo entero. La mente y el cuerpo, los separados no existen. Y eso también lo vamos a ver en el siguiente punto.
3. Con la meditación esculpimos nuestro cerebro. De hecho, hay un estudio en la Universidad de Texas como tal, en la cual vemos cómo el cerebro comienza a partir de los 45 minutos, y ojo, esto lo digo porque colocaron electrodos en, obviamente, pacientes y personas que estaban meditando y se dieron cuenta que al minuto 45 que estuvieron meditando por un mes completo, la estructura y funcionalidad del cerebro comenzó a cambiar. En la diapositiva vas a poder ver una foto de una persona que está meditando, o mejor dicho, antes de meditar y después de meditar, ¿sí? Vas a poder ver esa calma que hay en el cerebro. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay secciones físicas en el cerebro que comienzan a ensancharse y a otras que comienzan a adelgazarse. Tu comportamiento como tal comienza a cambiar. 4. No solamente meditamos con el cerebro. Hace un momento mencionábamos que nuestra mente es el cuerpo completo, el cuerpo entero. De hecho, en los últimos años, los laboratorios de neurociencia están mencionando que el cuerpo es como una orquesta. De hecho, el ritmo del cerebro, que el cerebro también tiene ritmos, está totalmente sincronizado con el ritmo del corazón, con el ritmo de la digestión, con el ritmo del intestino, con todo lo que somos como tal. Entonces, eso es lo que realmente corrobora la ciencia, que realmente cuando tú prestas atención a algo, y ojo, cuando digo meditar, claro está con la práctica de meditación, pero meditar también significa que tú estés atento a algo, que era el primer punto, ¿se acuerdan? La atención. Entonces, tú puedes estar enfocado en tu trabajo, puedes estar haciendo algo que realmente merezca tu atención y tu enfoque mental, y eso es una forma también de meditar. Entonces ahí, cuando tú meditas, estás conectando no solamente tu cerebro, estás conectando tu corazón, tu intestino, tu estómago, tus pulmones, y todo se sincroniza, todo está acoplado. Entonces es ahí, obviamente, que el bienestar se siente de forma física. 5. Una percepción distinta. La meditación favorece nuestros 7 sentidos. Sí, escuchaste bien. ¿Sabías que tenemos 7 sentidos? Hoy en día la neurociencia menciona acerca de estos famosos 7 sentidos, los cuales son muy, muy importantes. De hecho, los que conocemos, los primeros que se nos vienen a la mente son esos 5 sentidos que aprendimos. Y estos 5 sentidos están englobados en los sentidos exteroceptivos, porque son externos, lo podemos ver en nuestro cuerpo físico, en nuestro día a día, ¿sí? Pero el más importante es el interoceptivo, que es la interocepción. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que hablamos de la orquesta de nuestro cuerpo? Ok, el sentido interoceptivo significa que es cuando el cerebro comienza a relacionarse con los demás órganos, músculos de todo nuestro cuerpo. Es decir, que son señales que le envían nuestros órganos como el intestino, el pulmón, el corazón y los demás a el cerebro. Se sincroniza esa famosa orquesta. Así que cuando meditamos no solamente estamos cambiando la estructura cerebral, sino también estamos cambiando nuestro corazón, nuestro intestino, nuestra digestión, todo lo que engloba, ¿sí? De ahí tenemos el sentido de la propiocepción. Los sentidos propioceptivos, que es acerca de la postura corporal. Y esto es muy importante porque nos lleva a nuestro 6º punto, la importancia de la postura. De hecho, las emociones están muy ligadas a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo ya sabe lo que quiere hacer antes que nuestra mente. De hecho, en la toma de decisiones se ha corroborado en los últimos años que el cuerpo sabe lo que quiere antes de que la mente se haya dado cuenta, ¿sí? Por ejemplo, un claro ejemplo, cuando hay una persona que está pasando un momento de crisis, tal vez está pasando hasta por maltrato, su cuerpo, ¿cómo está? Está encorvado, está en un estado de temor como tal. Entonces, la persona te puede decir que está bien, pero tú visualmente vas a hacerle caso no a lo que te está diciendo, sino a lo que estás viendo. Entonces, eso es lo importante acerca de la postura corporal y de hecho, eso también depende mucho en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, es muy importante hoy en día tener una postura corporal de seguridad, tener una postura corporal de realmente sentir el bienestar, ¿sí? Darte cuenta cómo está tu cuerpo hoy. 7. El cerebro aprende más con el hábito que con la disciplina. De hecho, esto es algo que es reciente también.
Y es algo que a mí me marcó mucho porque particularmente siempre creí que la disciplina era la que, por más que uno no tenga ganas y realmente la disciplina nos hacía que salgamos de la cama y hacer lo que tengamos que hacer, sí, de hecho sí funciona, pero el hábito, que significa hacer recurrentemente algo, y nuevamente vamos con la postura corporal, tu cuerpo se acostumbra a ese hábito. Hoy en día, de hecho, más del 75% de la población mundial de Occidente considera tener estrés crónico. Y esto es un punto muy importante porque el estrés no es malo, todo estrés no es negativo. De hecho, es natural del ser humano. Así como es natural que tengamos mucha bulla mental, es natural que tengamos estrés. Pero lo que sí es negativo es el estrés crónico. Ese estrés lo cual no nos permite tener tiempo para estar con nosotros mismos. Ese estrés por lo cual ya hasta influye en los niveles de creatividad y en, obviamente, salud física como tal, ¿no? Entonces, el hábito, nuestro cuerpo comienza también a tener el hábito de sentir estrés. Entonces, más que la disciplina, el hábito de poder realmente también enseñarle al cuerpo a que aprenda a sentir bienestar, sentir que no hay tanto temor, sentir a los músculos relajados, es lo que nos invita la meditación al momento de realizar la práctica como tal. De hecho, las disciplinas como el yoga, el qigong, ayudan a que esa atención se vaya al movimiento lento del cuerpo. Entonces nos invita a tener esas memorias para que el momento cuando hagamos la meditación sea de una forma más profunda. Muy bien, entonces como se ha podido dar cuenta hay mucha información y la información está constantemente evolucionando. Nada en esta vida es estático. La ciencia nos va corroborando cada vez como hay más información y más información. De hecho, el estrés hoy en día es considerado, sí, un temor mundial, porque más del 75% de la población lo tiene, y sobre todo en las circunstancias, ¿no? Pero justo es donde las prácticas milenarias comienzan a tomar fuerza, con la ayuda de la ciencia para poder conectarnos con nosotros mismos. Entonces, tanto yoga, el deporte, el enfoque como tal que tú le des a tu práctica diaria, es lo que realmente va a ayudar a que el estrés físico comience a disminuir. Entonces, cambio es posible. Realmente el tener tiempo para hacer una práctica es importante. De hecho, en meditación tú puedes dedicarte mínimo 10 minutos y ahí vas a tener la experiencia poco a poco para que tu cerebro comience a tener esa estructura, que es lo justo de lo que hablábamos, ¿verdad? Comienza a cambiar su funcionalidad, la bulla, la loca de la casa comienza a bajar un poquito más, ¿no? Un tip muy importante es la hora de meditar. Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué es la hora indicada o adecuada para meditar? Y eso depende mucho de ti. Pero eso sí, es muy importante que durante el proceso como tal no tengas alimentos digeridos por lo menos 1 hora antes. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la orquesta, ¿sí? Se acuerdan que todo nuestro cuerpo está en sincronía, está a ritmo, están acoplados. Cuando tú comes y meditas, toda tu atención se va a la digestión. Entonces, no va a ser el mismo efecto porque tu orquesta va a estar en la digestión, no en el cerebro, que es lo que queremos hacer. Lo mismo pasa para cualquier disciplina física, yoga, deporte, cualquiera, ¿sí? Después, muy importante es el compromiso que tú le des a tu práctica, el creer que lo que estás haciendo es muy importante, ¿no? Ese es un efecto placebo que realmente hace que profundice el efecto como tal, ¿sí? Entonces, creer en ti, creer en tu momento de conexión y también creer que lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Después, la somnolencia, las lágrimas y la digestión al hacer meditación, esto es algo que lo voy a mencionar porque hay muchos efectos y se ha corroborado también que son parte del poder soltar la tensión, que es soltar el estrés físico, soltar tensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona medita mayormente y lo hace con regularidad, en un principio vas a sentir mucho sueño. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué estoy como más adormilado, ¿no? Y eso es normal porque estás soltando tensión. Hay personas que sueltan tensión con lágrimas también. Entonces eso también es muy importante. Suelta la tensión por medio de las lágrimas. Y también hay algunos casos en los cuales también se presentan con la digestión un poquito más, por así decirlo, van más al baño,
¿no? Entonces eso también normal, es parte de la depuración física como tal, porque el sistema digestivo está regulando su movimiento óptimo. Muy bien, entonces ahora quiero que me acompañen a una práctica de meditación, la cual está preparada para que puedas tener la experiencia de lo cual acabamos de hablar el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hacer nuestra práctica de meditación, así que puedes estar en un lugar cómodo, cómoda. Puedes estar en una silla, así como yo, con las piernas descruzadas, no cruzadas, sino totalmente libres. La idea es que tu cuerpo se sienta feliz. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo tiene que estar totalmente cómodo. Si deseas, puedes colocar tu espalda en el espaldar de la silla, ¿sí? O si no, también lo puedes colocar de forma totalmente recta. Lo importante es que siempre tu espalda esté lo más erguida posible. Muy bien, ya tenemos todo nuestro cuerpo totalmente cómodo. Así que desde aquí quiero que mires un punto fijo frente de ti. Mire ese punto fijo, enfócate. Siente tus primeras inhalaciones conscientes. Inhalas profundo, exhalas. Muy bien. Inhalas profundo y en la siguiente inhalación comienzas ahora a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos. Muy bien. Por ningún motivo vas a abrirlos en estos minutos. Así que enfócate, inhala profundo. Exhala, quita todo pensamiento a un lado y comienza a darle una orden mental a todo tu cuerpo de comenzar a activarse con energía. Vamos a comenzar esta práctica de hoy sintiendo energía vital, aumentando nuestro nivel de energía física y mental. Inhalas profundo, exhalas, muy bien. Y siente cómo con cada inhalación y cada exhalación, toda tu atención está en sentir más energía, más fuerza. Y ahora, con toda tu fuerza mental, quiero que repitas, dentro de mí hay energía ilimitada. Hoy decido sentir esta energía, esta fuerza. Inhala profundo y en tu mente repite, yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Escucha lo que tú mismo, lo que tú misma estás repitiendo en tu mente. Yo soy fuerte y lo soy cada área de mi vida, en todo momento. Inhalas profundamente, exhala y con más autoridad en tu mente repite, hoy decido sentir el poder que está dentro de mí. Hoy decido sentir, hoy decido acceder y cultivar esa fuerza, ese poder que está dentro de mí. Inhala bien profundo, exhala muy bien y siente cómo está tu energía en este momento. Muy bien. Inhalas muy profundo, exhalas y desde aquí comienza a levantar tus brazos hacia arriba. Quiero que sientas el poder de tu postura. Quiero que sientas tus manos, cómo están, tus pies, todo tu cuerpo, cómo está totalmente en posición de fuerza. Y siente cómo esa energía que viene desde el cielo comienza a recorrer tus manos, todo tu cuerpo físico, hasta llegar a tus pies. Cómo está en todo tu cuerpo. Inhala profundo, aprieta tus puños y repite nuevamente, yo soy fuerte. Y lo soy en cada área de mi vida. Hoy decido conectarme con esta fuerza. Hoy decido conectarme con esta energía para poder salir de cualquier situación que se me presente en la vida. Inhala bien profundo, suelta tus puños y comienza lentamente a bajar tus brazos. Y siente este poder físico que tienes, este poder en tu mente y repite nuevamente, hoy decido acceder a esa fuerza interna que tengo dentro de mí.
sobre todo en los momentos difíciles, en las crisis. No hay más tristeza, no hay más drama, solamente fe y fuerza para poder solucionarlos. Inhala profundo, exhala y comienza a relajarte. Siente tu cuerpo, no abras los ojos, enfócate. Mantén los ojos cerrados, relájate. Y ahora quiero que a esta respiración le coloques dulzura. Quiero que sientas más suavidad. Siente suavidad en tu respiración. Muy bien. Inhalas profundo y ya hemos sentido el poder que tenemos dentro de nosotros. Siente ese prana, siente tu energía, cómo está. Y sintiendo esta energía, quiero que repitas: hoy decido vivir con el corazón abierto. Repite en tu mente: hoy decido vivir con el corazón abierto dentro de toda incertidumbre, en todo momento. Hoy decido creer, hoy decido tener fe en el poder de mi amor. El estrés, el temor, es lo opuesto al amor. Así que el día de hoy vamos a experimentar paz interior a través de esas herramientas. ¿Qué es paz? ¿Qué es vivir en paz? Paz es un estado mental donde el amor, la aceptación y la fe son necesarias. Paz es vivir en aceptación. Aceptación a este momento presente tal y como es. Así que quiero que en este momento observes tu presente. No importa tu pasado ya pasó y el futuro no lo sabemos, pero ubícate en el presente, observa cada área de tu vida y acéptalos tal y como son. Y acepta que también has dado lo suficiente en este momento, con todos los recursos internos que tienes. Inhala profundo, exhala, y paz es vivir en fe. Fe de que todo siempre tiene un propósito de crecimiento, de evolución, y fe de que siempre vamos a estar bien. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase. Fe de que todos merecemos como derecho natural vivir en paz y en tranquilidad interna. Muy bien, inhala profundo, exhala y repite en tu mente: hoy decido vivir en paz. Hoy declaro vivir en paz y tranquilidad. Siento la paz dentro de mí. Siento paz conmigo mismo, conmigo misma, a través de contribuir al mundo, a través de añadir valor a la vida de las personas, siendo yo. Siento paz conmigo mismo, conmigo misma, a través de utilizar mis dones y talentos para contribuir al mundo. Siento paz cuando doy lo mejor de mí cada día. Inhala profundo. Hoy siento paz. Siente esa afirmación dentro de ti. Y ahora en tu mente repite: paz es un estado de amor. Vivir en paz es vivir en amor. Amor en reconocer, en darte cuenta que en todo momento de tu vida siempre hay algo por lo cual hay que agradecer. Así que en este momento quiero que pienses en todo el amor que hay en tu vida. Inhalas muy profundo. Exhala. Y quiero que te hagas esta pregunta: ¿cuánto amor hay en tu vida?
¿Qué regalos la vida te ha dado hasta este instante? ¿Qué privilegios tienes hoy en tu vida? Inhalas profundo y por todos esos regalos, privilegios, quiero que digas gracias. ¿Cuánto amor hay en tu vida? Quiero que visualices a todas las personas que te aman y que tú amas. Y por toda esa experiencia de amor que tienes en tu vida, di gracias. Y sé real contigo mismo, contigo misma. Vivir en paz es vivir en amor, aceptación y fe. Así que quiero que ahora observes tu vida con esta visión de ahora en adelante, de que todo siempre va a estar bien, de que todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir en un futuro es siempre para tu crecimiento, es siempre para tu evolución. Ahora lleva tus manos hacia tu corazón. Puedes sentir tu corazón. Siente las palpitaciones como han bajado desde el inicio de esta práctica. Vivir en paz es posible, es una decisión. Y el día de hoy tú mismo, tú misma, has cultivado, has bajado los niveles de estrés de tu cuerpo por un momento. Así que sonríe, quiero que coloques una sonrisa en tu rostro. Y en tu mente repite, hoy decido vivir en paz. Hoy decido vivir en paz conmigo mismo, conmigo misma. Y sonríe y comienza a bajar tus manos hacia tus piernas. Y simplemente con tus ojos cerrados siente tu inhalación y exhalación. Y comienza a regresar a este espacio y a este tiempo presente. Inhalas profundo, exhalas. Y cuando te sientas listo o lista, lentamente, nuevamente, puedes abrir tus ojos. Muy bien, y esta fue nuestra práctica del día de hoy de meditación. Y es posible poder conectarnos con nuestra propia paz interior, es posible poder bajar el estrés. Así que te invito a que lo puedas realizar esta y las veces que tú sientas necesarias. Namaste. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora tendremos una sesión de ejercicios de rehabilitación cardíaca realizada por pacientes del Hospital Militar Central y comandada por el equipo de médicos, cardiólogos, especialistas en rehabilitación que han preparado para ustedes con mucho cariño. Adelante. Hoy día estamos celebrando el Día Mundial del Corazón. Hoy día queremos agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología, a todos los presentes pacientes que son cardíacos. Esta rutina de ejercicio se hace casualmente como prevención primaria y secundaria para la prevención cardiovascular. Ahora que está aumentando como una pandemia las enfermedades cardiovasculares, ahora tenemos que hacer parte de nuestra rutina de vida, hacer ejercicios porque eso nos va a ayudar en la salud cardiovascular. Agradecer a todos los presentes, a las cardiólogas que estamos acá siempre al pie de lucha contra todas las enfermedades cardiovasculares, y a los pacientes, agradecer a los pacientes que están acá, que con ganas y con mucho gusto han venido a celebrar este día, el día de hoy. Gracias. Luego botamos, haciendo las costillas, ¿ya? 5 veces, con aire. 1, 2, 3.
tratando de que respiremos durante todo el recorrido por la nariz y botamos por la boca, ¿ya? 5 veces. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Estos ejercicios son para que respiremos mejor, ¿ya? Si los aprenden, los pueden practicar también. Ahora vamos a hacer un poco de estiramiento, de flexibilidad, empezando por la cabeza, ¿ya? Vamos a llevar la cabeza hacia el hombro derecho. Ahí, la oreja. ¿Ya? Contamos. 1, 2, 3. Contamos mentalmente si desean. Y vamos al otro lado. 1, 2, 3. Otra vez, a la derecha. 1, 2, 3. A la izquierda. 1, 2, 3. A la derecha. 1, 2, 3. A la izquierda. 1, 2, 3. A la derecha. 1, 2, 3. Y a la izquierda. 1, 2, 3, al centro, y ahora giramos, todos giramos para allá, para su derecha. Y ahí contamos nuevamente, 1, 2, 3, regreso y giro a la izquierda. 1, 2, 3, y ahora combinamos todos haciendo movimientos hacia adelante con los dos hombros. 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Respiramos 3 veces abriendo los brazos. De nuevo. Una más. Muy bien, vamos a estirar un poco los brazos, colocamos la mano derecha adelante y con la izquierda jalamos así. Cuento, 1, 2, 3, cambio de mano. 1, 2, 3, cambio. Derecha, 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3. Ahora separamos los dos pies, ¿ya? Lo más que pueda cada uno. Vamos hacia la derecha ahora. Ahí. 1, regreso al medio y vuelvo a la derecha. 2, 3, 4, 5. Ahora sí. Baja lo más que pueda.
de balanceo. Manos arriba, fuerte, fuerte, 5 veces, ¿ya? Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora los brazos los lanzamos hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya empezamos. 1 derecha, 1 izquierda, 2, 2. Como si quisiéramos que se vayan los brazos. 3, 4, 5, y terminamos estirándonos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Respiramos. 1, 2, 3. Muy bien, ya estamos. Ya, vamos ahí, 2 pasos a la derecha, regresamos 2 pasos a la izquierda. ¿Ya? La derecha de ustedes. ¿Ya? 1, 2, ahora a este paso le agregamos los brazos, ¿ya? Abriendo los brazos. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ahí marcamos. Mientras marcamos, respiramos. Seguimos con lo mismo, pero ahora doblando los codos. Cada paso. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, marcamos, respiramos. Muy bien. Ahora le vamos a añadir un ejercicio. Observan primero, doy 2 pasos y tiro. Doy 2 pasos. ¿Ya? Vamos. 1, 2, tiro. 1, 2, 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 paso, respiro ahí. Ahora, hacemos lo mismo, pero en el tiro lanzamos el brazo. ¿Ya? Tiro y lanzo el brazo. ¿Listos? Vamos. 1, 2, tiro y lanzo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tiro y lanzo. 1, 2, 2, tiro y lanzo, 1, 2, tiro y lanzo, 1, 2, tiro y lanzo, 1, 2, respiramos, respire. ¿Ya? El diente también es parecido, solamente que flexiona un poco el tronco, y es hacia abajo. ¿Ya? ¿Listos? Vamos. 1, 2, abajo. 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 1, 2, 1, abajo. Marcamos el paso. 2.
pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Un paso derecho para poder ver. ¿Ya? Después bien adelante y atrás. ¿Listo? Y en cada paso, hacen esto. ¿Listo? Vamos. 1, 2, atrás. 1, 2, adelante. 1, 2, atrás. 1, 2, adelante. 1, 2, atrás. 1, 2, adelante. 1, 2, atrás. 1, 2, marca ahí. Respiramos. 2, adelante. 1, 2, atrás. 1, marcamos el paso. Respiramos. Respiramos. Muy bien. Y ahora le añadimos el ejercicio. Avanzamos y pateamos. 1, 2. Retrocedemos y pateamos. 1, 2. ¿Ya? Después de los 2 pasos. Adelante. 1, 2 patadas. 1, 2 atrás. 1, 2 patadas. 1, 2. 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 Último. 2 patadas. 1 y 2. Marcando, respirando. Otra vez respiramos. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo, pero la patada va a ser de costado. ¿Ya? La patada de costado. ¿Listos? Adelante. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Vamos a ir de costado, pero ahora vamos a hacer 4 pasos. ¿Ya? Llegamos acá y hacemos esto. 1, 2, 3, 4. Voy para el otro lado. ¿Ya? Sacando la rodilla con la misma mano. ¿Ya? 4 pasos, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, una más, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, marcando paso y respirando.
Estimados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado y además de gran utilidad para ayudar a cuidarse el corazón y promover su salud cardiovascular. Quiero agradecer a los colegas cardiólogos que han participado brindando importantes consejos para cuidar el corazón, así como a los especialistas en tema de nutrición y cuidado de la salud mental. Un agradecimiento muy especial para el grupo de pacientes y rehabilitadores del Hospital Militar Central que han brindado una importante sesión de ejercicio, y no quiero terminar sin agradecer a nuestros auspiciadores que nos han dado un apoyo valioso y desinteresado para lograr este programa. Son los laboratorios Tecnofarma, Bayer, Sanofi y Boehringer Ingelheim. Nos vemos el próximo año. Hasta entonces.